TCC seguimos acercando personas, acompañando empresas, trabajando por Colombia. Seguimos cumpliendo. En TCC seguimos acercando personas, acompañando empresas, trabajando por Colombia. Seguimos cumpliendo. En TCC seguimos acercando personas, acompañando empresas, trabajando por Colombia. Seguimos cumpliendo. Aaron García, soy el director de Asuntos Legales de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX.
En el nombre del gremio les damos una cordial bienvenida a este cuarto y último día, y además también con el cierre de nuestra jornada virtual logística, un escenario estratégico donde compradores especializados y compañías de diversos sectores de la cadena han podido interactuar y conocer de primera mano la oferta y la demanda frente a los nuevos retos empresariales y a las dinámicas mundiales. Hoy en nuestro último día, que empezó desde esta mañana muy temprano con el rol de las mujeres en el supply chain y en la logística, podrán también seguir disfrutando de nuestro showroom con empresas de diferentes sectores, donde tienen la oportunidad de interactuar en tiempo real con los expositores. Damos un agradecimiento especial a nuestro aliado estratégico ProColombia por vincularse a esta jornada virtual logística. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube como @AnaldexColombia y también como @Jornada Virtual Logística. Y no olviden mencionarnos con el hashtag numeral Jornada Virtual Logística. Damos inicio a la agenda de cierre de este cuarto día de la Jornada Virtual Logística con el conversatorio titulado Retos y perspectivas del comercio exterior en la coyuntura marítima global, liderado por ProColombia, donde tendremos un grupo de conferencistas expertos del más alto nivel. En primer lugar estará Ricardo Moreno, CEO de Compras Inteligentes y socio de Axon Consultores, quien dará el contexto de la coyuntura del transporte marítimo. Seguido por Hiroshi Iwago, vicepresidente de Estrategia Internacional e Innovación de ProColombia, con su intervención sobre buenas prácticas para mitigar el impacto de la coyuntura marítima global en los empresarios colombianos. Y cerrando, tendremos el panel de retos y perspectivas de transporte marítimo y comercio exterior, que contará además con Catherine Arango, directora de Logística y Servicio al Cliente de Ciamsa, y con Ernesto Aramburu, Country Manager asistentes que pueden dejar sus preguntas en el chat y les agradecemos que cuando las formulen puedan indicar a qué conferencista quisieran que responda su pregunta. Cedo la palabra entonces ahora a mi paisano, un gran amigo, a Ricardo Moreno, CEO de Compras Inteligentes y socio de Axon Consultores, y también ya un miembro de Analdex que participa frecuentemente en nuestros eventos. Ricardo, un gusto saludarte como siempre. Juan Diego, buenas tardes. A vos muchas gracias por la presentación. A Nicolás, a Diego, a Javier, por la invitación también a unirnos a esta jornada virtual, que ha sido un evento increíblemente exitoso. También a quienes están tras de bambalinas, a Mónica y a Esperanza en la logística. Como siempre, es un gusto y es un gran honor para mí poderme vincular a estos eventos. Hoy, como lo anticipaba Juan Diego, obviamente con la bienvenida para todas las personas que se encuentran como asistentes. Hoy es un gran día, es un día de cierre espectacular de esto. Y pues creo que hay que felicitar un poco a Nicolás, que se inventó y que se ideó esto, porque nada mejor que un viernes 13 para hablar de crisis. Entonces, felicitaciones a Nicolás, porque muy bien pensado haber decidido una fecha como hoy para hablar precisamente de crisis. Y digamos que en la aritmética moderna lo que entendemos es que crisis es igual a oportunidad. Entonces, de alguna manera, hoy lo que vamos a ver es un poco el contexto de lo que ha venido pasando en estos últimos meses, por no decir estos últimos 2 años, y un poco, de alguna manera, orientar lo que podría ser un posible escenario de soluciones o al menos de algunas recomendaciones, y si no, al menos de reflexiones sobre lo que viene a futuro, digamos, en estos próximos, por lo menos 2 años, que es más o menos el escenario que tenemos de alguna manera medianamente claro. Yo voy a intentar ser muy sucinto, creo que no tengo más de 20 minutos para poder mostrarles algún, digamos, escenario de contextualización para que podamos entrar ya al tema de la presentación que nos tiene preparada Hiroshi, y un poco lo que nos va a comentar nuestro amigo Ernesto de Hapag-Lloyd, y obviamente las preguntas y el conversatorio que vendrá a continuación. Entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar esto. El escenario entonces es, lo que vamos a hablar es sobre un poquito de contextualización. Lo primero que hay que entender es, voy a utilizar unas reflexiones que hace una de las autoridades mundiales en temas de transporte marítimo, y es nuestro gran colega Jan Hoffman de la UNTAD, que habla sobre 5 drivers principales de este fenómeno. Entonces, esos 5 drivers, digamos que yo no quisiera, ya hemos estado aquí en Analdex, de hecho hace cerca de 4 meses estuvimos hablando
del tema, con un abordaje un poco distinto, pero no quisiera volver a hacer sobrediagnóstico de lo que ya entendemos muy bien. Sin embargo, es muy importante condensar por lo menos esos grandes drivers, esos grandes disparadores de esta problemática mundial. Lo primero entonces es la escasez de equipos y la espera. Esto digamos, hay un fenómeno digamos, de fusión de estas dos cosas. En general, pues la lógica indica que donde hay escasez de equipos, y cuando nos referimos a equipos, particularmente estamos hablando de equipos de contenerización, de unidades de contenerización, particularmente de FEUS y de TEUS, de contenedores de 40 pies y de 20 pies. Y digamos que estos efectos de la escasez de equipo, pues obviamente disparan unos temas de espera que van a generar unas colas y unas disrupciones enormes desde el punto de vista de tiempos, que ahorita, digamos, voy a intentar de cada uno de estos fenómenos hacer una pequeña desagregación. Vamos a ver a qué nivel de granulometría podríamos llegar. Pues la idea es poder más o menos entender un poquito esto. Es decir, la primera punta entonces de esta estrella de 5 puntas, la escasez de equipos y la espera que está generando, digamos, esta falta precisamente de equipos. Repito, principalmente la falta de equipos se da en temas de unidades de contenerización, no necesariamente en tema de embarcaciones. Lo otro es una inversión en capacidad, que esto genera un fenómeno acumulativo en el tiempo, y es como las navieras, a efectos, digamos, de mantener en esas economías de escala unos precios bajos por unidad movida, digamos, en este caso se mide por TEU, que es el mínimo común múltiplo para todo el transporte global de carga seca. Entonces, un poco lo que hay que entender es que durante muchos años, particularmente desde el año 2008, cuando se da, digamos, el gran auge del crecimiento de flotas en el mundo, que de alguna manera arrancaría Maersk, la gran línea danesa, pues lo que venimos entendiendo es que esa inversión en capacidad, pues obviamente permite mantener unos precios, digamos, bajos, pero en un momento donde hay pandemia, donde que hay que, digamos, un poco ralentizar el uso de esos equipos, los costos de capital empiezan a subir, y esto explicaría un poco por qué las navieras, o en general las líneas y los operadores de transporte global, tienen que empezar, digamos, irremediablemente a subir tarifas para poder ser capaz de conseguir el capital de trabajo que permita hacer las amortizaciones de estas enormes inversiones en capacidad, que, por poner un ejemplo, digamos, un buque portacontenedores, un buque celular, digamos, con capacidad para entre 18.000 y 24.000 TEUs, está costando cerca de 180 a 200 millones de dólares, digamos, una vez que se hace su botadura y se termina en un shipyard, en un astillero, en cualquier parte del mundo, principalmente, digamos, en los puertos coreanos, que es donde hoy está la gran industria de fabricación naval. Entonces, eso también va, de alguna forma, a permitirnos entender que, de alguna manera, las líneas y los operadores de transporte necesitan ir amortizando estas grandes inversiones que vinieron haciendo sostenidamente desde el año 2008 hasta nuestros días. Lo otro es la consolidación competitiva, y es como también hemos visto que la industria se ha ido concentrando de alguna forma. Nosotros hemos podido hacer análisis, digamos, con la información que nos entrega Alphaliner, información de los últimos 25 a 30 años, y hemos visto cómo precisamente lo que eran las 30 navieras principales en el año 1996, hoy básicamente son 10. Entonces eso explica también una enorme concentración del negocio, que vamos a llamar consolidación competitiva, porque probablemente el tema de la concentración, si no se explica bien, genera una connotación y una interpretación negativa. Pero también es interesante entender que esas capacidades y que esa consolidación competitiva tiene dos aristas, que son dos aristas muy importantes de analizar. Una es la capacidad de utilizar, la capacidad, digamos, desde el punto de vista de la capacidad instalada, poder utilizar una gran capacidad, poder integrar esas capacidades en función de hacer una optimización precisamente de esas capacidades y de poder hacer una mejor oferta, pero también implica que obviamente son pocas empresas que están resistiendo un embate muy fuerte, y obviamente pues cada una de estas empresas toma unas u otras estrategias en función de mantenerse a flote, y que no pase una cosa como la que vimos en el año 2016, que fue, por ejemplo, quebrarse a la línea Hanjin. Nadie quiere eso, sería el peor escenario en este momento, que una de las grandes navieras, en su momento Hanjin, cuando quiebra, es la séptima naviera del mundo. Creo que son las peores cosas que le puede pasar digamos, al comercio mundial. No es un buen mensaje para nada el que se manda cuando una línea naviera, digamos, tiene este tipo de condiciones. Entonces esa consolidación también va a ir explicando un poco por qué se va dando esa escarpada de los fletes en el mundo. Cuarto, todo el tema de cumplimiento
de la reglamentación IMO 2020. Ya hemos hablado, digamos, bastante. Acá hay unos escenarios en los que se ha discutido el tema de IMO 2020, que es, digamos, aquella iniciativa que surge a finales de la década pasada y que se viene trabajando en función de ir haciendo esa descarbonización relativamente acelerada de los buques, cómo vamos reduciendo en función de cumplir esos anexos, particularmente el anexo 6 del protocolo MARPOL, que trata obviamente de las emisiones no solo de CO2, sino de emisiones de sulfuros al aire por efectos de la quema del búnker, que es el combustible de los buques, y obviamente la contaminación atmosférica por efectos de esta misma quema. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo una cantidad de estrategias para poder ir descarbonizando? El día de ayer, Gina Castro de CMA CGM nos mostraba un poco desde su empresa cómo han ido teniendo iniciativas y cómo han ido desarrollando estas iniciativas para hacer esta descarbonización. En la ruta, obviamente, de cumplir con unos objetivos que podríamos hablar, entre ellos objetivos, digamos, los objetivos 2030, pero también una muy fuerte, digamos, postura de parte de IMO, de la Organización Marítima Internacional, para que rápidamente, digamos, en casi que menos de 5 años, podamos llegar a niveles de 0.5% de emisiones de gases SOX o de los famosos sulfuros que tenemos que, digamos, reducir en función de descontaminar. Y la quinta lista es una pregunta, está en tono de pregunta, y es ¿qué vamos a construir ahora? Es decir, cuando decimos que construimos ahora es qué tipos de embarcaciones vamos a construir a futuro en función de entender cómo el mundo se está reacomodando, cómo probablemente las cadenas globales de valor se recojan un poco, se contraigan. Es un tema, por ejemplo, del que Javier habla todo el tiempo, ¿cierto? Cómo necesitamos reconfigurar esas cadenas. Y esa reconfiguración de cadenas en el mundo necesariamente hará que la red de transporte también cambie. Entonces es muy importante entender, responder esa pregunta de qué es lo que se va a construir ahora. Un poco esta incertidumbre también, digamos que todo lo que es el order book, que es, digamos, básicamente las órdenes para construir nuevas embarcaciones y también para construir nuevos contenedores, digamos que aunque mantiene digamos, unos números positivos frente a qué tipo de embarcaciones se están construyendo, el año 2021 arrancó marcadamente hacia arriba, pues un poco todavía está la pregunta planteada sobre a qué le vamos a apuntar. Lo que hay que decir acá es que si el mundo toma la decisión, y cuando hablo del mundo hablo de las líneas navieras, toma la decisión de construir embarcaciones de menor capacidad, es decir, cuando pensamos, digamos, en embarcaciones que no son embarcaciones super post-Panamax o Panamax, sino que se van, digamos, están en el formato de New Panamax o hacia abajo, pues lo que debemos entender es que van a costar más esos buques, digamos, tienen un costo más o menos similar a construir un buque de gran capacidad, pero obviamente el costo de capital por cada unidad movida en ese buque va a ser menor, lo cual implica que también construir buques de menor capacidad implica el entendimiento de que vamos a tener que seguir pagando fletes altos. Eso no se nos puede olvidar. Como la idea es que hablemos del impacto de toda esta crisis, de este fenómeno complejo del comercio, digamos, cómo afecta la crisis global del transporte al comercio, pues entonces tenemos que hablar más allá solamente de logística y más allá de transporte, y tenemos que hablar del comercio per se. ¿Qué le pasa al comercio? Entonces estamos asistiendo a una cosa muy interesante que quienes tuvimos la posibilidad de estudiar carreras relativas a los negocios internacionales, al comercio internacional, eh, veíamos, por ejemplo, en geopolítica, y era esa famosa trampa de Tucídides, esa trampa de Tucídides que aprendimos como un concepto geopolítico muy interesante y que hoy precisamente nos estamos enfrentando a esto. Esto es un tema de sensibilidad, nos toca entender, es decir, tenemos que entender que llegamos a vivir en un mundo que va a tener que vivir esto. Hubo personas en el mundo que no tuvieron esa posibilidad. Las personas que vivieron en el Imperio Romano tuvieron que esperar muchos siglos, algunos no vieron derruirse el Imperio Romano, con el Imperio Turco Otomano también pasó algo similar, las gentes que vivían, digamos, en el Imperio Mongol, en fin, hubo gente que ni siquiera pudo sobrevivir a los 12 años de reinado del Tercer Reich con Hitler, pero a nosotros sí o sí nos va a tocar, digo a nosotros es a quienes estamos viviendo esta generación y la próxima, nos va a tocar ver esa configuración de esa trampa de Tucídides que básicamente en nuestra era, si hablamos de nuestra era, pensemos en el día en que nació ese niño en un portal de Belén hasta nuestros días, más o menos se ha reconfigurado el mundo para darle
cabida más o menos a unas 14 veces esta trampa de Tucídides en estos 2000 y pico de años que tenemos digamos, de era moderna, y que nos va a tocar eso. Y un poco esto que van a ver acá, que es digamos, información del Fondo Monetario Internacional, básicamente lo que nos muestra es el quién manda a quién, ¿no? Cómo se va a dar ese relevo, que era un relevo natural al que no nos podemos resistir, y es un poco como China vuelve a su puesto natural, un puesto que tenía en el año 1000 de nuestra era, es decir, hace 1000 años, era la misma historia, cuando montaron la ruta de la seda y cuando tenían la famosa flota china que le repartía 3 o 4 productos al mundo y que eso le permitió configurarse como el gran imperio marítimo de todo ese tiempo. Pues simplemente hoy vuelve. Es un tema cíclico en la era moderna y vamos a volver a verlo. Entonces, esto es un poco lo que muestra es cuál era digamos, enfrentando a Estados Unidos y a China, dividiendo el mundo en esas dos fuentes de comercio internacional. Pues aquí vemos básicamente en el año 2000 lo que era Estados Unidos en azul para el mundo y lo que era China, ¿no? Eso, digamos que era más o menos bien entendido para nosotros, y esto es lo que tenemos 20 años después. Lo que tenemos 20 años después es obviamente una reconfiguración de las hegemonías en el mundo, y juega esa configuración de esa trampa de Tucídides, y lo que tenemos hoy es un poco esto, y esto también nos va a ayudar a entender qué es lo que viene pasando y por qué todo, digamos, gravita, porque hay un centro de órbita que muestra a China como tal vez el gran solucionador, pero también el eje y también la fuente y la causa de toda esta problemática que vivimos hoy. Para ponerlo, digamos, un poco en barras, está esto, y es como en cerca de esos 20 años la participación global del total de comercio pues ha sufrido básicamente esto que tenemos acá. Como les digo, esta es información del Fondo Monetario Internacional, digamos, de su departamento de estadística, que está reinterpretada por el gran diario The Economist. Es la realidad que tenemos, una gran participación del mercado chino, y obviamente cuando volvemos ese mercado, lo volvemos operaciones logísticas, pues tenemos una situación que es muy peligrosa en el sentido de que hay un único centro global, digamos que entre el año 1990 y el año 2000 tuvimos una repartición más o menos equilibrada, digamos, de esas tasas de comercio, de esos flujos de comercio, pero hoy es claro que la concentración en China es indiscutible, y eso nos pone en un escenario de altísimo riesgo. Traeré una anécdota que es toda la historia. La anécdota de toda la historia, pues ya lo hemos visto mucho, y es el encallamiento del Ever Given. Es un buque de Evergreen que básicamente encalla en aguas del Mar Rojo cuando iba en curso de deriva hacia el estrecho, perdón, hacia el canal de Suez. Y básicamente lo que hace es que genera en un tiempo, generalmente se dice que entre 6 días a 8 días, genera un cuello de botella en el comercio mundial que por lo menos paraliza 240 barcos y que le cuesta 6 billones de dólares al comercio mundial en esto. Y digo que es una anécdota de toda esta historia porque precisamente nos permite entender cómo se configuran hoy, digamos, materializaciones de lo que hemos estudiado por muchos años en la universidad y que nos ha enseñado la teoría, como el famoso efecto de Forrester, el bullwhip, o como lo llamamos en español, el famoso efecto látigo. Y es que ese buque que apenas pudimos llevar a buen recaudo apenas el mes pasado, digamos que después de 4 meses finalmente encontró su curso, nos va mostrando como un efecto particular, digamos, un tema muy particular de una sola nave es capaz de, digamos, dar al traste a una cantidad de problemas que nos desencadena, digamos, una disrupción total en las cadenas de suministro global. Es decir, un buque de la flota hoy tiene la posibilidad de volverse un obstáculo para todo el comercio mundial. Esos 4 meses que tardó el Ever Given en salir de ahí, en reflotarse, ¿cierto? En pagar, digamos, todo el tema, negociar con el gobierno de Egipto, que es el dueño territorial del canal de Suez, pues nos va a mostrar cómo una pequeña condición que se vuelva obstáculo en el comercio puede retrasar una sana dinámica del comercio mundial, en este caso 4 meses. Es decir, el comercio hoy está retrasado 4 meses. Lo que debió pasar hace 4 meses, hoy apenas está pasando. Y eso es digamos, es una anécdota que nos sirve fundamentalmente para entender todo lo que le pasa al mundo. El mundo es muy grande, pero es muy vulnerable. Recuerden que vivimos en ese famoso mundo VUCA, que cualquier cosita nos puede desbaratar todo lo que tenemos montado. Esto es un poco nuestros amigos de Carga Global, reinterpretando información de Mundo Marítimo, que es ese gran portal chileno,
pues nos muestra un poco, esto está a datos de hace escasas 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, y nos muestra básicamente lo que ocurre con los puertos chinos. Pero mostrar este tema en el mar de China, mostrar 7, 8 puertos en el mar de China, literalmente lo que implica es ver el ciento de la red global de puertos desde el punto de vista de volumen. Entonces, si lo que entendemos es que hay una altísima concentración del comercio, que ya lo vimos, como el 75% por lo menos del comercio orbita hoy en China. Si vemos además que tenemos una red de puertos afectada, lo que tenemos es una disrupción a escala global de todo el transporte marítimo, que también nos va a permitir entender obviamente por qué un poco está esto. Si ustedes se dan cuenta, pues obviamente esta presentación les va a quedar, es para ustedes, pues básicamente estamos emproblemados en todas partes, ¿no? Ya vimos situaciones de crisis, por ejemplo, desde el punto de vista operativo en Yantian, por ejemplo, vimos como un buque Post-Panamás, literalmente haciendo un acoderamiento, se llevó parte de las grúas del puerto, lo que paralizó este puerto por varios días, pero ya recibimos, entre ayer y antier estuvimos recibiendo la noticia del cierre del puerto de Ningbo por efectos del COVID-19, y esto es un tema que se va a repetir y se va a ir repitiendo todo el tiempo. Cuando uno piensa en Ningbo, lo que hay que entender es que Ningbo es hoy el tercer puerto más grande del mundo, y tener el tercer puerto más grande del mundo cerrado por esto es una locura, es decir, es un gran problema que en cascada, esto, digamos, por efecto dominó, nos va a terminar afectando. De Shanghái prácticamente ni hablamos, porque ya de Shanghái nos cansamos de decir que Shanghái está muerto por efectos de congestión. Este es un puerto que está reventado desde hace años, un puerto que tiene 45 millones de movimientos de TEUs al año, ya no puede expandirse más, ya tiene unas condiciones complejas desde el punto de vista incluso de cambio climático, porque hay que entender que está a orillas del río Yangtze, un río que está cada vez, digamos, con más problemas de navegabilidad, es decir, una cantidad de situaciones complejas allá que implica, pues obviamente, una afectación muy grande a todo lo que es, digamos, el comercio. Lo que le pase a esto, repito, lo que le pase a esta red global de puertos va a terminar definiendo todo lo que le pasa al resto del mundo. En esos 7 punticos está el 80% del volumen de los puertos en el mundo. Bien, voy a hablar un poco de esto, que es el tema de las alianzas marítimas y sus operadores, y es un poco porque, vuelve y juega, entender el concepto de concentración en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido es que básicamente lo que tenemos hoy es una altísima concentración. Lo que ustedes ven es que básicamente el mundo, permítanme, nos movemos un poquito por acá con el puntero, básicamente en el mundo tenemos 3 grandes alianzas. Esas 3 grandes alianzas además tienen dentro de sí las 10 líneas navieras más importantes del mundo, pero eso también implica que están concentrando hoy el 85% del negocio. Es muy bueno desde el punto de vista de integración de capacidad, pero también genera unas vulnerabilidades importantes que hay que mirar, y es que básicamente el negocio está concentrado en unos pocos, y esos pocos van a cuidar que obviamente no les pase una situación muy compleja. Quisiera mostrar, aparte de esto, básicamente lo que ven acá, un poco para entender lo que puede parecer enredado, pero que realmente es sencillo de entender. Es básicamente en el círculo interior tenemos las 3 grandes alianzas, la alianza 2M, la alianza Ocean Alliance y The Alliance, ¿no? Aquí lo que tenemos básicamente por fuera son las líneas navieras que componen o que hacen parte de esa alianza, ¿no? Básicamente en 2M tendríamos, digamos, básicamente se llama 2M porque están las 2 navieras que su nombre empieza con M. Recordar que en el pasado esto fue la alianza P3, ¿cierto? Pero que ya digamos que por efectos de esa reconfiguración también que el gobierno chino pidió para no generar una alta concentración y un alto monopolio en el transporte, pues básicamente quedaron estas 2 navieras con una absorción que se hizo a la línea marítima SIM. Y en las otras, pues obviamente están las demás navieras, ¿no? Que es importante entender que si sacamos del cuadro este tema de otros, básicamente lo que nos queda acá es entre el 84 y el 85% de todo el comercio mundial, del tráfico mundial de contenedores, particularmente de carga seca, que está movida por 10 navieras. No quisiera que se quedaran con ese mensaje desde el punto de vista de lo que esto puede generar como una connotación negativa de que están haciendo un monopolio, porque es muy importante entender el juego de verdad cómo es. Entonces, les voy a dejar también este cuadro, que a mí me gusta mucho hacer análisis sobre este cuadro, y es como lo que les decía un poco, como en el pasado, como a partir del año, digamos, hace unos 5 o 10 años, viene una fuerte, digamos, profundización de digamos, de estas alianzas, y cómo cada una de estas líneas en particular ha ido aportando a su capacidad para que tengamos hoy, digamos, a fines de año 2020 o año 2021,
tengamos esta reducción desde el punto de vista de gran oferta, pero una consolidación, digamos, el concepto claro de economía de escala se ve es que básicamente lo que tenemos acá, esta línea conjunta es bastante menos ancha que esta que vemos acá, esta línea que vemos acá es bastante menos ancha que tenemos acá y eso se da por el efecto de economía de escala, es decir, es el lado positivo que tiene todo este tema de la consolidación competitiva. Esto que es fundamental y es lo que nos está pasando, que está pasando a los empresarios, lo que estamos viviendo todos y es el tema de los quiebres de los lead times, cómo se nos han quebrado los tiempos de entrega y básicamente lo que ocurre acá es que a cierre del Q2 de este año, a cierre de junio, se le hace una encuesta a 200 responsables de supply chain de empresas transnacionales en el mundo y un poco lo que representan acá es en semanas el retraso que se ha ido dando en lead times. Pareciera no ser un tema complejo, pero cuando uno tiene una transnacional, piensen en cualquier empresa, por ejemplo, una multinacional de alimentos, por ejemplo, una de las empresas más grandes del mundo en alimentos, que puede quedar, por ejemplo, en Suiza, su sede principal, y piensen lo que implica 6 semanas de retraso en lead times o más, cuando son empresas que lo que han ido es, digamos, han ido al máximo nivel de eficiencia logística, muchas de ellas son, digamos, son empresas que tienen modelos ágiles de producción, son empresas que tienen, por ejemplo, modelos como el just in time, como justo a tiempo, y tener digamos, un tema de lead times como esto, literalmente lo que implica es la disrupción, la ruptura total de sus cadenas de abastecimiento. Esto es lo que estamos viviendo, es muy complejo el escenario, porque además lejos, digamos, de sanarse, esto se está todavía complejizando y profundizando cada vez más, ¿no? Esto, quiero mostrarles esto y esto es increíble porque hace 4 meses exactamente estábamos hablando aquí mismo en Analdex sobre este tema. Esto que ven en pantalla es el WCI, es el World Container Index, básicamente es el índice, digamos, global de containerización y me gusta mostrar este tema porque básicamente es lo que nos está pasando hoy, ¿no? Este índice es muy interesante porque básicamente muestra entre 8 y 9, generalmente son los 8 o 9 corredores más importantes de tráfico marítimo en el mundo. Y básicamente lo que mide son los cambios porcentuales y básicamente nos muestra un cambio intersemanal y un cambio interanual. Cuando nosotros hicimos la presentación sobre este mismo tema hace 4 meses, yo siempre me concentro en la línea más cargada del mundo. Cuando decimos la línea más cargada, es la línea de más volumen, la línea más importante desde el punto de vista de la carga que mueve ahí, lo más importante, podríamos decir, del mundo, que es esta línea de Shanghái-Rotterdam y Rotterdam-Shanghái, es decir, lo que llamamos el backhaul, ¿no? El viaje redondo. Y resulta que si ustedes ven, por ejemplo, en cambios interanuales, el cambio interanual de esto es de 636% positivo entre Shanghái y Rotterdam, pero solo del 27%, incluso con un decremento intersemanal del 27%. Es decir, hay una diferencia entre cambios porcentuales de 25 veces, ¿sí?, entre una ruta y otra. Y esta muestra la increíble dificultad que implica desde el punto de vista de tarifas sacar algo de Shanghái en el corredor más importante de comercio del mundo. ¿Qué decir de lo que le ocurre al resto del mundo? Digo esto porque cuando hicimos la presentación, hace 4 meses acá, eso no era 24 veces, sino solo 3 veces en aquel tiempo. Es decir, esto en 4 meses se ha maximizado. Obviamente, probablemente ahora Ernesto nos puede hacer, digamos, una profundización de esto, seguramente puede hablarnos un poco más de esto, y quiero hacer una consideración que él generalmente siempre hace y es que se refiere a las tarifas spot, ¿no? Es que es muy importante entender esto, que digamos que toda la referencia que hacemos es a tarifas spot y no necesariamente a contratos de largo plazo, pero en el escenario un poco del spot esto es lo que estamos viendo. El mensaje es entonces, lejos de esto mejorar, vemos una situación de empeoramiento desde el punto de vista de concentración en los orígenes que son, digamos, orígenes desde el lejano oriente. Y un tema del que siempre me gusta hablar, por aquí les voy a dejar el link si lo quieren leer, un articulito que publicamos en LinkedIn, un artículo abierto, sobre el tema del que generalmente no se habla y que para mí es de los temas más importantes, sino el más importante, y es el COVID y la gente de mar. Tenemos un enorme problema y es el tema de las tripulaciones que están contagiadas, casos muy difíciles como los de Filipinas y como los de India. Hay que entender que un país como India tiene cerca de 200,000 seafarers, es decir, hay 200,000 tripulantes de navegación de mar que son indios. Y ya sabemos lo que está pasando en India.
esta es una situación que es la parte social y como generalmente lo social generalmente lo dejamos de último, esto es una parte que de no pararle bolas a esto va a generar un tremendo efecto sobre la operación. Es decir, es probable que podamos resolver, y ojo, porque no quiero ser, digamos, ave de mal agüero, pero pues generalmente en estos hemos venido siendo más o menos proféticos, y es el mundo podrá resolver probablemente su crisis de contenedores, el mundo probablemente podrá resolver sus temas de espacio, pero si no resolvemos el tema de las tripulaciones, vamos a tener contenedores y buques, pero no vamos a tener tripulación para mover las embarcaciones. El mundo se tiene que mover a darle una solución rapidísima a este tema. Estos simplemente son unos números de tripulaciones con sus embarcaciones y sus diferentes, ciudades en donde están operando estas embarcaciones, las fechas y lo que llevamos hasta hoy. Esto se está haciendo, digamos, un poco la OMI está haciendo mucha presión, pero hay que entender que esto es un tema de política de país que se traduce obviamente a una afectación del comercio mundial. Es decir, las políticas de un país desde el punto de vista de vacunación, digamos que afectan todo este tema del escenario global. Por darles una fecha solamente, una cifra solamente, hasta hace unos 15 días, solo el 1% de esa población que les digo de India estaba totalmente vacunada. Eso es una señal de alarma enorme para lo que se nos viene a futuro. Y bueno, básicamente eso era lo que tenía para comentarles. La invitación es a que nos sigan en nuestras redes, en Instagram y en YouTube, en nuestros canales de Logispedia, para que pues obviamente podamos compartir no solo impresiones, sino también contenidos que tenemos preparado para ustedes. Esta era entonces nuestra presentación. Espero haber estado casi en tiempo y muchas gracias a Juan Diego nuevamente por el escenario. A vos, Ricardo, por esa claridad con la que manejas los temas y nos das el contexto ya para entrar a todos los temas de discusión. También disparaste el chat, invitamos a todas las personas que puedan realizar sus preguntas. Vamos a dejar esto también más adelante ya para el panel que se vaya a generar y como te digo, pues sentaste todas las bases para lo que viene siendo el desarrollo de la discusión. Ahora le quiero dar la bienvenida a Hiroshi Wago, quien es presidente de Estrategia Internacional e Innovación de ProColombia, con su charla Buenas prácticas para mitigar el impacto de la coyuntura marítima global en los empresarios colombianos. Hiroshi, un gusto tenerte acá, bienvenido y adelante. Y aprovecho también, Hiroshi también va a moderar entonces el siguiente panel, entonces una vez salga, termine Hiroshi, inmediatamente ya continúa con el panel también con nuestros invitados especiales. Entonces adelante Hiroshi, un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias, Juan Diego. Buenas tardes y un agradecimiento especial a las más de 200 personas que hasta ahora están conectadas a este evento. Muchas gracias a Javier, a Nicolás, a Mónica y a todo el equipo de Analdex por hacer posible esta iniciativa y por invitarnos a ProColombia a ser aliados siempre para la internacionalización del país. Quiero también felicitarlos por estos 4 días de jornada virtual logística que ha sido todo un éxito, con una gran acogida entre los empresarios que han venido participando en esta importante agenda con expertos en temas de logística. Quiero agradecer y saludar a los compañeros en este conversatorio, a Catherine de Ciamsa, a Ernesto de Hapag Lloyd y a Ricardo de Axon Consultores, que nos acaba de dar una importante y clara explicación para entender la actualidad y los desafíos a los que se enfrenta el transporte marítimo global. Teniendo en cuenta las repercusiones en la logística internacional, durante el segundo trimestre de este año, más exactamente en abril, ProColombia en alianza con Analdex desarrollamos una encuesta con el fin de estimar los impactos de la coyuntura del transporte marítimo en las operaciones de comercio exterior y con un claro objetivo adicional para identificar estrategias y buenas prácticas que las empresas han implementado para mitigar su efecto y lograr en lo posible la continuidad en sus operaciones. Esta publicación estará disponible para consulta la próxima semana, tanto en los portales de ProColombia como en los portales de Analdex, y que esperamos que sea un material muy importante para cada uno de ustedes. Hoy, como parte de esta charla, quiero destacar algunos de los hallazgos y poderles compartir los resultados de esta encuesta. En primer lugar, las buenas prácticas para mitigar el impacto de la coyuntura marítima global. Creemos que es un gran insumo para los empresarios colombianos y esperamos que sea muy importante pues, para ustedes que nos están acompañando hoy. En primer lugar, quisiera caracterizar la encuesta. Contamos con la participación de más de 200 actores relevantes de la cadena de comercio exterior en Colombia, quienes respondieron activamente las preguntas, principalmente los generadores de carga, es decir, empresas importadoras y exportadoras, así como proveedores de servicios logísticos, entre los cuales estuvieron navieras, operadores logísticos, agencias de aduanas y puertos. Además, nos acompañaron gremios, entidades y academias en este ejercicio.
Al preguntarle a los empresarios sobre las operaciones que se han visto más impactadas, el 62.9% seleccionó que en sus importaciones y el 37.1% a las exportaciones. Aquí quisiera hacer una claridad que muchas de las empresas impactadas en sus importaciones son importaciones de insumos que posteriormente sirven a las exportaciones, por lo cual puede haber una afectación indirecta de las importaciones al aparato exportador colombiano. Al ver esto, los encuestadores ordenaron diferentes efectos de esta coyuntura de mayor impacto, calificándolas con 1, en las que han tenido un menor impacto con el puntaje de número 7. Cuando nosotros vemos ya los resultados finales, vemos que la mayoría coinciden que las situaciones con mayor impacto en sus operaciones de comercio exterior han sido las siguientes. En primer lugar, el incremento de los costos de los fletes marítimos. Nos acaban de explicar claramente cómo fue esta tendencia y cómo ha sido este incremento exponencial de los costos. Segundo, la baja disponibilidad de contenedores. El tercero es el incumplimiento en los itinerarios. Y el cuarto, que varias empresas también se enfrentan a la falta de espacios en los barcos, el incremento en el costo de las materias primas e insumos que ellos importan, y un tema de demoras y congestión en los puertos y el aumento de los costos de transporte terrestre internamente acá en Colombia. Si realizamos un zoom y un detalle de cada una de estas situaciones anteriores, obtuvimos unos resultados importantes a compartir con ustedes. Primero, que los fletes marítimos han aumentado en promedio entre el 100% al 75%, de acuerdo al 35% de los encuestados. El segundo es que la baja disponibilidad de contenedores se ha presentado en el 75% de las operaciones, de acuerdo al 35% de los encuestados. Y finalmente, que la baja disponibilidad de contenedores se ha presentado en el 75% de las operaciones. También podemos ver otros elementos importantes como la falta de espacio en los buques, que ha afectado al 75% de las operaciones, de acuerdo al 33% de los encuestados, y el costo de materias primas e insumos importados, que han tenido un aumento en promedio entre el 0 y el 25%, de acuerdo a casi la mitad de los encuestados. Finalmente, tenemos las demoras y congestiones en puertos, que se han presentado entre un 50 y 70% de las operaciones, de acuerdo al 60% de los encuestados. Adicional a medir estos impactos de coyuntura en el comercio exterior, lo que nos proponíamos con ProColombia en Aldex y teníamos como objetivo era identificar las buenas prácticas y estrategias que han venido implementando las empresas para mitigar el impacto de esta coyuntura y que nos permitieran conocer las más frecuentes y que puedan servir de buenas prácticas y que se puedan replicar a las que se ajusten a los diferentes modelos de negocios de sus empresas y así ir mitigando los efectos en sus operaciones. Quisiéramos compartir con ustedes algunas de estas buenas prácticas y las clasificamos en las diferentes categorías. La primera fue la anticipación. Vimos que fue la estrategia más implementada, o viene siendo la estrategia más implementada, programando los despachos, proyectando la necesidad de insumos con mayor antelación. Es muy importante la anticipación en los abastecimientos y compras de materias primas y también dar una mayor visibilidad del forecast a los proveedores logísticos. Por otra parte, vimos como estrategia cambio de método de transporte, que fue la segunda estrategia más utilizada. Se han implementado básicamente en modos pasando de vía marítima a vía aérea, sobre todo teniendo en cuenta que tiene unos sobrecostos, pero logrando una combinación para cumplir los despachos con los diferentes clientes, e incluso hemos visto migraciones hacia el transporte terrestre con proveedores de países vecinos en la región. Como tercer punto, hemos visto las soluciones internas, que es la tercera estrategia más sugerida, que es aumentar los inventarios, disminuyendo costos internos, sustitución de importaciones a mercados más próximos y locales, ampliación de portafolios de servicios, aumento de los lead times, un incremento en el precio de venta al producto final, que es pues, la situación menos deseada, dado pues, las estrategias de control de la inflación y que no haya un efecto en el consumidor final. Otros puntos importantes que queremos resaltar ha sido la flexibilidad. Hemos visto que los actores han destacado que han logrado flexibilidad en sus equipos para el cambio de rutas, para la optimización de las rutas y operaciones logísticas y para realizar contratos con diversos agentes de carga, realizando nuevos acuerdos comerciales con las navieras. Otro punto muy importante ha sido la actualización de datos y la digitalización. Hemos visto que ahora más que nunca la actualización diaria de la situación es muy importante para la mayoría de los encuestados,
dado que permite contar con un panorama comercial mucho más acertado que cambia día a día por las diferentes circunstancias de esta coyuntura y también por las restricciones relacionadas con el COVID-19. Otro punto importante ha sido el fortalecimiento de las herramientas digitales, que genera ventajas considerables en términos de visibilidad, agilidad, ahorros para cotizar, realizar reservas y seguimientos a un solo clic. En este punto, ProColombia viene liderando un programa interno de transformación digital que esperamos brindar herramientas cada vez mucho más contundentes a cada uno de los actores y que de alguna u otra forma les puedan servir de la mejor forma. Ahora quisiera ver, de acuerdo al impacto en las diferentes regiones, como podemos ver, las rutas de Asia han tenido un mayor impacto de acuerdo con el 38.6% de los encuestados, seguido por Europa con un 25.5% y finalmente Norteamérica con el 13.45%. Acá se ve una clara relación entre la distancia del transporte y la afectación que se va dando, y creo que fue muy claramente explicado por Ricardo en el punto anterior, sobre todo la coyuntura con Asia. Ahora quisiera presentar cómo Colombia se presenta como plataforma exportadora dentro de esta coyuntura. Una de las estrategias que ha implementado varias de las empresas está alineada con el cambio de rutas de importación y exportación, como lo mencioné anteriormente, y nosotros en ProColombia, al tener el rol de promoción de exportación y atracción de inversión extranjera directa, hemos venido presentando un panorama general de la conectividad marítima, algunos de los principales mercados de exportación de Colombia, y hemos venido atrayendo inversionistas a que se localicen en Colombia y tener las fuentes de suministro mucho más cerca en la estrategia que hemos venido llamando Nearshoring o Ally-shoring. Esta estrategia ha venido ProColombia implementándola antes de la coyuntura COVID-19 y la iniciamos justamente por la guerra comercial y de aranceles entre Estados Unidos y China, y pues obviamente la reforzamos de manera importante a partir del impacto de esta coyuntura que estamos presentando hoy. Entonces, en la medida en que podamos traer más proveedores a Colombia, creemos que podemos localizar empresas en la región y que haya también una migración natural a proveedores locales que haría mejorar los costos de exportación, reduciendo una de las afectaciones que vimos en la encuesta. Ahora quisiera concluir con unos puntos y unas perspectivas que creemos que son las consideraciones importantes para este espacio. Primero, gran parte de las recomendaciones o solicitudes de los encuestados están dirigidas a las mejoras en digitalización, y queremos destacar los siguientes puntos. Primero, que hemos logrado grandes avances para facilitar los procesos de liberalización de cargas y aceptación de documentos electrónicos, facilitando así procesos de desaduanamiento por parte de la DIAN, puertos, navieras y diferentes actores. El gobierno colombiano encabeza el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Bajo la política de facilitación del comercio, realiza un seguimiento muy riguroso para seguir mejorando los tiempos y costos a las operaciones de comercio exterior. Otra recomendación muy importante para los empresarios es que mantengan una comunicación constante y ágil con los aliados logísticos para estar informados de los cambios y visibilizar así el forecast para poder actuar en tiempos y diseñar las estrategias adecuadas para darle continuidad a todas las operaciones. Sobre este punto y sobre el trabajo que hemos venido haciendo en conjunto entre ProColombia y Enaldex como aliados para la internacionalización de todas las empresas, creemos que este es un ejercicio muy importante para la industria colombiana. Son claves estos espacios de socialización y visibilización de la actualidad y perspectivas de la situación de transporte marítimo, que esperamos que en el mediano y largo plazo tiendan a mejorar y volver a tarifas a niveles que teníamos antes. Y destacamos que esta encuesta, además de medir el impacto en los empresarios colombianos, nos permitió identificar las buenas prácticas y estrategias logísticas que han implementado las empresas y su socialización para que sirva como un referente para otros generadores de carga que se han enfrentado a estos retos. Esperamos así que puedan consultar los informes de manera detallada. Como les mencioné, los vamos a tener disponibles en los sitios web tanto de ProColombia como Enaldex. También cualquier pregunta o inquietud, estamos en todo el equipo de ProColombia dispuestos a resolverlo acá en Bogotá y con nuestras oficinas, 8 oficinas regionales que tenemos en Colombia. Y si hay dudas específicas hacia los destinos y los puertos de llegada, están nuestras 22 oficinas que tenemos alrededor del mundo. Quisiera agradecerles de forma especial por su atención y, como mencionamos anteriormente,
Ahorita vamos a empezar a darle continuidad a esta agenda del conversatorio con un panel de preguntas con nuestros invitados que tenemos hoy. La primera es Catherine Arango, directora de logística y servicio al cliente de la empresa Ciamsa, y Ernesto Aramburu, country manager de la naviera Hapag-Lloyd. Que con ellos nos permitirá cerrar con apreciaciones y perspectivas del sector privado de la industria marítima y entender esto cómo se puede ver de alguna otra forma reflejado en los negocios de la vida real. En primer lugar, Catherine y Ernesto, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y muy contentos de estar acá todos juntos en esta iniciativa. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos y felicitaciones pues, a todo el equipo por este gran evento. Muchas gracias, es un gusto tenerlos acá, pues tanto para nosotros en ProColombia como para Naldex. Y quisiéramos pues iniciar contigo, Catherine. Seguramente varios de los asistentes no conocen en detalle las operaciones que hace Ciamsa, entonces quisiera que nos compartieras brevemente los productos que exportan y a qué tipo de mercados y cómo ha sido esta trayectoria tan ejemplificante en el mundo de las exportaciones. Claro que sí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Les voy a dar un breve resumen de lo que es Ciamsa, porque no es solamente azúcar. Ciamsa es una compañía que acaba de cumplir 60 años en el mercado. Nosotros tenemos 4 unidades de negocios. La primera es la comercializadora internacional de azúcares y mieles. La segunda unidad de negocio es operador logístico de toda la industria azucarera, aunque también somos operadores logísticos para carga general, para una bodega que tenemos a 300 metros del terminal marítimo de la sociedad portuaria. Somos importadores de fertilizantes, estamos importando un promedio de 120.000 toneladas al año, y también somos agente de aduana, que se llama Cercodes. Digamos que tenemos el paquete completico pues para toda la industria azucarera y también para otras empresas que desean trabajar a través de nosotros. Como comercializador internacional y operador logístico de la industria azucarera, nosotros estamos exportando un promedio de 700.000 toneladas al año. Nuestro principal mercado es Estados Unidos, con una participación del 35%, Chile con una participación del 22%, Perú con una participación del 20%, Haití con una participación del 10%, y el resto pues lo tenemos dividido lo que es en el Caribe y Europa Norte, ¿sí? Dentro de los productos que estamos exportando hay variedad, manejamos refinos, crudos turbinados, crudos normales, azúcar orgánica, blancos, ¿sí? Y ahora pues nuestro boom que está tomando mucha fuerza, que es el azúcar orgánica como tal, que es digamos que es el producto premium que hoy en día es que se está exportando para Estados Unidos y para Europa. Dentro de lo que estamos trabajando en Ciamsa, tenemos unas alianzas muy interesantes con todas las líneas marítimas. Trabajamos muy de la mano con todas porque el volumen que tenemos es tan grande, pues somos una compañía que estamos exportando alrededor de 28.000 contenedores al año, que nos obliga pues a trabajar con todas las líneas marítimas y hacer alianzas y tratados, digamos, convenios especiales en el puerto por el volumen tan grande que estamos operando. ¿Sí? Y pues que en estos momentos, pues dada la coyuntura, pues tenemos una situación compleja que nos obliga a reforzar más estos canales de comunicación para poder organizar la planeación con más tiempo y así poder abastecer a esos clientes que se han visto afectados, no solamente por lo que ha pasado con el tema de la limitación de los espacios y la coyuntura con las líneas marítimas, sino también que venimos con unos atrasos desde el paro nacional, que eso nos ha afectado muchísimo como tal. O sea, venimos con unos atrasos, por ejemplo, nuestro mercado en Chile y en Estados Unidos, teníamos que haber cumplido una proyección como tal de exportación desde el mes de mayo y junio, y lamentablemente, pues por las condiciones del paro nacional también se vieron afectadas. Muchas gracias, Catherine, pues por darnos esta explicación de Ciamsa y por contarnos pues cómo desde ustedes, siendo un importe generador de carga, han tenido pues una experiencia directa con esta afectación, no solo desde la coyuntura mundial con los precios de la carga, sino también pues lo que tuvimos como país que enfrentar, que fueron las consecuencias del paro nacional. Que afectó tanto el país y sobre todo las operaciones enfocadas al puerto de Buenaventura. Eso creo que es importante. Yo quisiera sobre ese punto
que tú nos precisaras o nos compartieras a mayor nivel de detalle qué medidas han implementado para mitigar el impacto de alguna forma y cómo han venido logrando ponerse al día con el forecast, o cuánto tiempo calculas que necesitan adicionalmente pues para ya volver a estar en operaciones normales dado la afectación que hubo en este primer semestre del año. Bueno, digamos que como primera medida estamos atrasados y especialmente con lo que son las cuotas americanas. Eso nos está afectando muchísimo la conectividad, la limitación de los contenedores para cumplir con la cuota americana. Manejamos dos cuotas que es TRQ y FTA. Estamos alcanzados con eso y el plan de acción que estamos implementando con toda la industria, estamos rompiendo paradigmas porque nuestro puerto natural es Buenaventura. Siempre hemos estado concentrados en el puerto de Buenaventura, pues primero por la cercanía, estamos en el Valle del Cauca, segundo por los costos del transporte terrestre, ¿sí? Pero pues con esta situación donde Buenaventura está muy afectado con el tema de la escasez de contenedores, estamos operando en estos momentos, iniciando operaciones con el puerto de Cartagena, ¿sí? Digamos que esa es la primera medida que estamos implementando. Hemos realizado alianzas con diferentes operadores logísticos en Cartagena que nos representan, del cual pues nos ayudan organizando todo ese justo a tiempo con los ingenios, empresas de transporte y también funcionarios nuestros en la costa atlántica que nos están dando la tranquilidad que se están cumpliendo esos protocolos de calidad y esos protocolos de seguridad. Porque cuando hablamos de exportación tenemos que estar cumpliendo todos esos protocolos de la mano, donde tengamos la tranquilidad que vamos a exportar y exportar seguro. Entonces, ese es el primer paradigma que estamos rompiendo en estos momentos. El segundo paradigma también, estamos tratando de realizar llenados de contenedores en los diferentes ingenios, con los pocos contenedores que nos alcancen a realizar. Estamos embalando el ingenio con muchas limitaciones, pero lo estamos cumpliendo y sacándolo adelante también. Y estamos haciendo unas operaciones pilotos, haciendo alianzas con empresas de transporte. Estamos tratando de bajar contenedores vacíos desde Bogotá a Buenaventura. Muchísimas gracias, Catherine. Pues creo que ha sido un esfuerzo impresionante. Nosotros siempre hemos dicho que esto ha sido un gran ejemplo de resiliencia del empresariado colombiano, buscar alternativas para continuar con sus operaciones y cumplir sus compromisos con sus clientes internacionales, y muy importante pues también las operaciones que han hecho de diversificación de puertos de salida utilizando los puertos por el Atlántico. Nosotros desde ProColombia hemos apoyado a un número importante de empresas en las diferentes operaciones, obviamente con mayor intensidad durante el paro nacional, pero ahora pues las empresas que siguen teniendo dificultades, creo que el testimonio de ustedes es muy bueno para ver diferentes alternativas y soluciones para esta coyuntura. Ahora quisiera preguntarle a Ernesto una de las preguntas más frecuentes de los empresarios y que es compleja de resolver por la incertidumbre para establecer un periodo exacto para lograr lo que algunos llaman la normalización. Nos gustaría conocer ustedes desde Hapag-Lloyd cuáles son las perspectivas de la industria de posibles ajustes a esta coyuntura actual y cómo lo ven en el mediano plazo. Bueno, gracias por la pregunta, complejo la verdad. Y yo creo que a esta altura habría que redefinir qué entendemos por la normalidad. Así es. Partir, bueno, si bien no vamos a volver a todo lo que ocurrió el 2020, pero las tarifas se dispararon básicamente por una explosión en la demanda, ¿cierto? En la segunda mitad del 2020. Hoy en día, con la excepción de Estados Unidos, probablemente la demanda está bastante normal. De hecho, si tiráramos una línea recta en el 2020 y elimináramos efecto látigo entre los dos semestres, el crecimiento está en el orden de unas predicciones normales. Sin embargo, las tarifas siguen altas y la pregunta de por qué están altas es básicamente la congestión. ¿Ya? La congestión de puertos y de la operatividad que están viendo a nivel global finalmente está significando que entre un 10 y un 15% de la capacidad efectiva portante está saliendo de circulación. Y desgraciadamente no hemos salido de los problemas. Primero tuvimos el colapso de los puertos en la costa oeste de Estados Unidos. En Europa tuvimos el Ever Given que relató Ricardo al principio, luego rebrotes de COVID en Yantián, hoy en día estamos viendo un rebrote en Ningbo, que también está bastante amenazante y podría significar el cierre del puerto por bastante tiempo. Ya hay naves omitiendo este puerto o a la espera de que reabra.
Entramos en un peak season adelantado, justamente por estos problemas los clientes están tratando de adelantar sus importaciones, y nuevamente estamos viendo 20, 30 barcos esperando fuera de Los Ángeles, Long Beach, por atracar. Entonces, se ve un poco lejano el tema de la normalización. Se habla que ojalá el 2022 ya esto baje un poquito. Hay bastantes discusiones, por ejemplo, en Estados Unidos, si los terminales también debieran operar 24/7, como en muchos países, como en la mayoría de los países del mundo, diría yo. Y no 5 días a la semana con 17 horas por día. ¿Ya? Y lo que estamos viendo últimamente es que además hay capacidad que se está redestinando a los tráficos más demandados. Y eso sí nos está afectando en Latinoamérica, por ejemplo, cuando hemos visto que hay servicios que salen o misiones y se van a tráficos donde se necesitan. Hoy día prácticamente no hay barcos disponibles y los costos de chartering, si han visto los gráficos, están igual de disparados que las tarifas. Entonces, ejemplos, por ejemplo, el servicio TPM, nuestros servicios de Asia, logramos conseguir un barco adicional para poder mitigar los retrasos que estaba teniendo la operación. En el servicio Eurosal, por ejemplo, que venía tarde siempre en Norte Europa por la congestión y el mal clima ya también, vimos varias omisiones de Buenaventura. Finalmente ese servicio tuvo que sacar de la rotación Le Havre en Francia y Puerto Angamos en Chile, que es una suerte para Buenaventura porque está nuevamente un poco más seguro en la rotación. El servicio MPS, que va en el Mediterráneo y va a la costa oeste de Estados Unidos, un socio se retiró del servicio, sacó su barco y finalmente hubo que eliminar Seattle y Vancouver y hacer una rotación más corta hasta Los Ángeles y Oakland. Y así hay montones de ejemplos. Entonces, creo que estamos un poco al final de la ola, pero ya no está llegando porque la falta de barcos está implicando que se destinen a otros tráficos. Bueno, y como dice Catherine, para no ser menos acá, hicimos un paro y bloqueamos Buenaventura 6 semanas, que realmente fue, yo diría, que la gota que rebalsó el vaso. Los terminales colapsaron, se tuvo que detener las reservas de Asia. Pensemos que esas reservas son contenedores que iban a llegar un mes o un poco más de un mes después del booking, ¿cierto? Y hoy día lo estamos viviendo. Después de las 6 semanas, un boom de demanda de exportación, pero los espacios no se pueden recuperar, los barcos que pasaron y no se llevaron carga ya fueron. Y por otro lado, los contenedores no están llegando al ritmo que necesitábamos porque se dejaron de aceptar. Y muchos contenedores al interior o repartidos por otros lados. ¿Ya? Ahora, como les decía, el 2022 debiera bajar el tema de la congestión y las tarifas también debieran bajar un poco. Pero veo muy difícil que lleguen a los niveles, por ejemplo, que teníamos en 2019. También hay que considerar los costos, ¿cierto? El chartering que mencioné, un barco de 8.500 teus ya está por sobre los $100.000 diarios de arriendo, y obviamente los dueños de los barcos tampoco están tomando contratos de 2 meses, están extendiéndolos por años, porque quieren también aprovechar esta bonanza y asegurar sus ingresos en los próximos años. Y esto también le va a pegar a las navieras que cierren esos contratos. El combustible ha estado cerrando o subiendo desde que pegó el primer efecto del COVID, pero ha subido constantemente hasta hoy. Los contenedores, se han leído también, los costos de construcción de contenedores también se han disparado, entonces también hay un costo mayor para las navieras y se ve difícil que bajen, por lo menos en el mediano plazo. Creo que la gran incógnita va a ser el 2023, dado que hoy día estamos viendo muchas órdenes de nuevos barcos que van a ser entregados el 2023-2024, y ahí va a depender un poco de qué ocurra, si esos barcos van a reemplazar capacidad que está hoy en día o se van a sumar a lo que está hoy. Yo pienso que hay un mix, que muchos barcos van a salir de circulación porque van a ser menos eficientes y porque no van a cumplir con la normativa medioambiental. Hay metas bien agresivas de descarbonizar la industria. Entonces vamos a ver qué ocurre por ahí, pero al menos 2021 va a estar complicado. 2022 esperamos que un poco mejor la congestión, pero todavía con un balance entre la oferta y demanda bien ajustado. Sobre las alianzas, que lo comentó Ricardo, y por ahí hay una pregunta si debiéramos traer de nuevo la flota mercante. Realmente las alianzas, si bien puede verse como menos proveedores, han significado ahorros bien importantes. Yo creo que si no hubiera alianzas, finalmente habría menos carriers hoy en día, y habría sido una compra quizás de carriers de otros. Y finalmente eso permite que hayan barcos más grandes circulando,
que tengan un menor costo por el contenedor o por TEU, y eso se ha traspasado a los clientes finalmente. Y una mayor cobertura, ¿cierto? Sería bien difícil que los top 10 carriers cada uno operara un servicio independiente desde Asia, por ejemplo. En una coyuntura y una volatilidad como la que estamos viendo sería bien difícil de manejar. Y eso fue un poco lo que pasó en la crisis anterior que terminó con la quiebra de Hanjin. Muchísimas gracias, Ernesto. Muy clara, pues, tu explicación a esta compleja pregunta, y coincidimos en que pues ya no se puede hablar de normalidad, sino tal vez de nueva normalidad, pero esperamos que las decisiones que se tomen, como lo que tú mencionas de, por ejemplo, ampliar los slots de horarios en Estados Unidos y de días, que si se llegara a dar, sea un alivio para la industria en el largo plazo, que se pueda sostener después. Y yo creo que también muchas de las afectaciones del COVID han logrado soluciones que se van dando y se van solucionando en el largo plazo. Y esperemos que tu predicción del 2022 con mayor descongestionamiento, pero todavía muy justa, se dé, y que ojalá la entrada de nuevos barcos en el 2023 ayude a que de alguna forma pues empecemos a ver tarifas mucho más bajas. Yo quisiera consultarte, Juan Diego, ya estamos a las 3:30 y queríamos responder unas preguntas del público. Si tú ves que tenemos unos minutos adicionales, o No, yo claro, estamos a disposición de Analdex. no, claro que sí, Hiroshi. Yo creo que podemos dar respuesta a algunas de las preguntas que precisamente ya se empiezan a generar acá dentro del chat. Ernesto se me robó una, la que le iba a hacer a Ricardo. Ay, perdón. Ernesto, Ricardo, no te veo la cámara encendida. Ricardo, por favor, únete con nosotros y más bien te la cambio, porque entonces voy con la segunda que nos estaban haciendo acá, Hiroshi, si me permites, o si la quieres hacer Adelante, Juan también. Diego, ¿Sí? adelante. Porque acá me parece bien interesante lo que nos estaba comentando Juan David López. No sé si es en pregunta o es también como una afirmación, que nos estaba preguntando en China qué es lo que está ocurriendo en Ningbo. Que si hay un rebrote, pero habíamos visto también que ocurrieron varias cosas. Hubo un tifón, hubo también rebrotes en otras partes, hubo unos accidentes en los puertos, y yo sé que tú esto te lo sabes de memoria. ¿Por qué no cuentas cuáles han sido todos esos sucesos que no han permitido la normalidad? Entre comillas, como bien lo dicen, Ernesto, porque es que normalidad ya ahorita de hablarlo es bastante complejo. Sí, pues digamos que básicamente lo que digamos, ha sido una tormenta perfecta. Sabemos que es normal, digamos, en todo lo que es el mar de China, que es un mar interior del Pacífico, toda la conformación, digamos que cuando hay un poco el tema de cambio, digamos que la temporada monzónica pasa, es normal que ese calentamiento nuevo de las aguas traiga hacia el sudeste asiático la conformación de tifones que vemos que es muy normal en Japón, y que están llegando ahora, digamos, hasta zonas casi continentales en China. Entonces, precisamente, Ningbo fue una ciudad que sufrió precisamente un doble embate, uno por un tifón, pero también hay unos temas de rebrote muy importante, digamos, en estos puertos. Y yo quiero hacer énfasis en lo que hablábamos ahora, y es el tema social. Es un tema que, claro, uno entiende la distancia que nosotros tenemos. Nosotros que estamos en Bogotá o en Medellín, uno que está a 2 días de un puerto, uno dice, a mí qué carajo me importa eso que pasa en un puerto. Pero vemos que es un tema ni siquiera es un tema del puerto, sino que son muchas veces las tripulaciones que ya están contaminadas y que llegan a zonas de puerto, y que básicamente lo que hay que tomar es decisiones frente a esta gente. Es decir, qué decisiones se toman. Yo cómo hago para repatriar 5 tripulantes que están, digamos, en mitad del mar. ¿Cómo hago para repatriar 5 o 6 tripulantes que están en mitad del Océano Índico y que llevan rumbo, por ejemplo, de regreso de Rotterdam a Shanghái o hacia Ningbo? ¿Cómo hago eso? Entonces es un desafío enorme. Los buques tienen digamos que los buques tienen muy poca tripulación. Buques como los de Ernesto, como los de Hapag, son buques de más de 20.000 contenedores, pero la tripulación no supera los 15 tripulantes. Pero es un problema tener 2 o 3 personas con COVID adentro, porque ¿qué hacemos con esas tripulaciones? Es un tema muy complejo. Digamos que hay rebrotes en las ciudades chinas, aunque digamos hay ciudades que cantaron victoria como Wuhan. Las zonas de puerto, digamos, han sido, digamos que particularmente afectadas. En el puerto de aguas profundas de Shanghái, que es digamos que es la zona de muelles más grande que hay en el mundo,
hubo problemas de colisión en muelles, en Yantian hubo temas de colisión, en Qingdao unos problemas de acceso al puerto. Entonces hemos visto cómo en por lo menos la mitad o en el 60% de los puertos chinos han venido temas de disrupción de las operaciones normales por diversas razones. No todo es COVID, ¿no? Hay un tema también de sindicatos un poquito complicado. Ya eso es más Hong Kong que China. Se estaban imaginando los sindicatos en China, ¿cierto? Eso no está, digamos que no es lo normal, pero sí, digamos, Hong Kong también tuvo unos problemas que nos comentaron por temas de sindicatos de los estibadores. Entonces, cada vez hay hay un crisol de cosas que se van sumando un poquito a esto, y que, claro, yo repito, cuando vemos la potencialidad de lo que decía Hiroshi, lo que comentaba Ernesto ahora, cuando vemos la posibilidad de que se cierre un puerto como Ningbo, estamos hablando de que se va a cerrar el tercer puerto más grande del mundo hoy. O sea, eso es literalmente, eso es una bomba, estalla una bomba en el comercio global, porque nos va a seguir acentuando el tema de los efectos látigo, es decir, genera más congestión, digamos, toda la carga que está represada no va a poder salir, va a generar, obviamente, tendríamos que hacer una reorganización de una cantidad de cosas, teniendo en cuenta además que China ya también empezó a entender un poquito el tema de la vocación de puertos. Es decir, ya hay puertos en China que, digamos, China tiene por lo menos unos 50 puertos importantes, pero generalmente en la lista siempre mostramos generalmente unos 10. Hay puertos que tienen ya una vocación, es decir, hay puertos por donde salen zapatos, donde salen calcetines, donde sale peluches, donde salen juguetes. Eso va a ser complejo porque cómo movilizamos toda esa carga a otros puertos. Entonces implica también una reorganización de la logística, digamos, de lo que es la logística interna del mismo país, que va a generar también otros efectos adicionales. Es una tormenta perfecta desde el punto de vista de lo que se está viendo hoy a nivel de puertos chinos. Y eso tiene casi que un espejo, lo comentaba también Ernesto, hay casi que un efecto espejo en los puertos de la costa oeste de los Estados Unidos. Es decir, hay un poco un tema de allá estornudan y a los puertos de la costa oeste de los Estados Unidos les da la gripa, ¿no? Gracias, Ricardo. Con gusto. A mí me gustaría concatenarla a Catherine, me gustaría hacer la siguiente pregunta que nos están haciendo acá en la caja, y es que como que ya son varios sucesos, ¿sí? Ya no solamente es COVID, como bien lo acaba de comentar Ricardo, esto es la tormenta perfecta, sino también diferentes situaciones de lo que viene siendo también algunos accidentes, de lo que viene siendo también el tema del tifón. Vimos también hace un par de semanas que había ocurrido una crisis en el terminal de Yantian en Shenzhen y varios hechos. Ya, entre comillas, habíamos pasado como por esta ronda tan difícil de lo que vino siendo el COVID. Y tú hablabas de un tema, Catherine, que me llamó mucho la atención, y era con el tema de los incumplimientos. Claro, por todos estos temas de fuerza mayor que se produjeron en el exterior, pero hemos visto que todavía no se ha normalizado. Y acá hay una pregunta que me parece bien interesante, y es cuáles serían como esas recomendaciones con tu cliente, cómo mantenerlos, cómo explicarles de lo que ha venido sucediendo para que no se vayan a otro lado, para mantenerlos, para fidelizarlos, porque sin duda esto puede seguir siendo por un tema de COVID, por unos temas también de vacunación que estamos viendo también en diferentes partes del mundo, de que de pronto vamos a llegar hasta un límite con algunos que no quieran seguir vacunándose, y también con todas las variantes que se han producido. Entonces, ¿qué le recomendarías a estas empresas para tratar con sus clientes? Bueno, en primera medida, bueno, eso sí es una pregunta bien interesante, porque incumplimientos sí los tenemos, De acuerdo. y que, como les mencionaba ahora, este atraso viene desde la época del paro, o sea, se sumó lo del paro nacional y se suma también la crisis que estamos viviendo con las líneas marítimas en el tema de contenedores y espacios. ¿Qué estamos haciendo con los clientes? Los estamos involucrando, ¿sí? Los estamos involucrando, estamos fortaleciendo comunicación, mesas de trabajo, donde entre línea marítima, comprador de azúcar y Cianza e Ingenio, digamos que revisamos las diferentes alternativas para poder cumplir. Porque algo que sí reconocemos, y aquí está Ernesto, la información, o sea, hemos sido todos muy transparentes, la comunicación es clara con el comprador de azúcar, con el cliente,
señor cliente, tenemos esta situación que no es ajena, no es desde Colombia, la problemática es mundial, ¿sí? Venimos con unos niveles de fletes altos y con una limitación de espacios. Por favor, ayúdenos y los involucramos a revisar las diferentes opciones para poderlos cumplir. O sea, la comunicación tiene que ser transparente, involucrarlos en las soluciones como tal para poder cumplir. Ahora, estamos incumpliendo, pero no les estamos dejando en cero el abastecimiento, no. Estamos tratando de, digamos que con lo que tenemos proporcionalmente, despachar a cada uno. Porque pues la entrega no es cero, o sea, se está entregando equipo con limitaciones, pero lo están entregando. Gracias, Catherine. Y la última, la más sencilla, como para el cierre, para Ernesto, es tan sencillo como una fecha. Ernesto, ¿cuándo volvemos a tener precios prepandemia? Pero me pliego a lo que dijo Ricardo, que siempre lo comento. Esos índices son de tarifa spot. Realmente lo que se traslada con esa tarifa es un porcentaje menor. Ya, yo creo que más bien habría que repensar la estrategia de negociación con las navieras y de cadena logística. ¿Qué inventario seguro tener? Hay muchos clientes que ya están evaluando ya contratos a 2 o 3 años con el hecho de darle cierta tranquilidad y cierta seguridad. El que jugaba al spot le fue muy bien probablemente los últimos 10 años. Y hoy está sufriendo porque además la tarifa es un número. Finalmente lo importante es conseguir el espacio. Si yo traigo electrodomésticos o algo que tengo que vender en Navidad, necesito traerlo al precio que sea. Y lo que está pasando es que muchas veces no están encontrando espacio. Entonces puede que el 2023, si llegan todos estos megabarcos y no se ajusta la demanda, volvamos a un ciclo a la baja de las tarifas. Pero creo que las navieras, si han aprendido algo, es adaptarse un poquito y por eso también los buenos resultados financieros que están mostrando a pesar de la pandemia. Yo más bien al que hizo la pregunta le recomendaría pensar bien, buscar una alianza estratégica de largo plazo. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias a ti. A Hiroshi, muchísimas gracias, por supuesto, por tu participación, por esa moderación. Catherine, Ricardo, como siempre, un placer tenerlos por este escenario. Muchísimas gracias por participar en la jornada. Un evento bastante exitoso y qué bueno cerrar con broche de oro en este último día y esperamos tenerlos también en los próximos eventos de la asociación. Saben que siempre Analdex es su casa. Muchas gracias. Gracias, Muchas Diego. gracias. Felicitaciones. Diego, a todos. Muchas gracias, Muchísimas Ricardo. gracias. Aquí estamos. Gracias. Muchísimas gracias y por supuesto durante toda esta jornada hemos aprendido bastante, tuvimos también los retos y las oportunidades que se están generando dentro de todo el escenario de la logística combinada con el comercio exterior, un tema que ya también hemos hablado bastante de él, que viene siendo también la inteligencia artificial. También vimos cómo se realiza la integración intermodal en los diferentes momentos de la logística. Esta mañana también vimos un masterclass que más allá de la logística nos estaban hablando de un tema de la innovación y del liderazgo y por supuesto esto liderado por las mujeres dentro del supply chain y en la logística. Y ahora ya cerramos con todo este escenario y estas recomendaciones que nos hacen nuestros panelistas de cara al futuro a corto, mediano y largo plazo en lo que ustedes pueden realizar al interior de sus compañías. A todos los asistentes, muchísimas gracias por estar ahí conectados. Los quiero invitar también a visitar el showroom. Todavía no se vayan porque les quiero contar un poco sobre las cifras que hemos tenido. En el showroom recuerden que pueden encontrar diferentes empresas de variados sectores con amplia oferta y productos y servicios a lo largo de la cadena logística. Es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es ingresar al showroom por el lobby, como lo hicieron al inicio, ahí encontrarán el plano de todas las empresas expositoras. Hoy la plataforma va a estar disponible hasta las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Les voy a contar en este momento cuántas personas estuvieron acá reunidas, que se me acaba de perder el slide, ya lo encontré otra vez. Muchísimas gracias a los 29 conferencistas nacionales e internacionales, 8 países participantes, se conectaron 4.918 asistentes durante los 4 días de los eventos y estuvieron conectados en las charlas más de 3.700 personas dentro de las charlas, foros y las conferencias. Muchísimas gracias a todos los organizadores, expositores, a los patrocinadores que estuvieron ahí también conectados. Muchísimas gracias a esos aliados de negocio quienes han trabajado incansablemente para que el comercio exterior y la logística no se detengan y han hecho posible la realización de esta jornada virtual logística.
Solfunsa, un proyecto de Terranum, TCC, Banco de Occidente, Protección, Almacafé, GLO, Green Logistics Operator. Y también gracias a los expositores de nuestro showroom, Envía, Zebra, Más Logística, Hapag-Lloyd, Servientrega, Blue Yonder, Infor, Solística, Tools Group, DHL y Aseguranza. Por supuesto, muchísimas gracias a todo el equipo de ProColombia, nuestro aliado estratégico el día de hoy, y a Imétrica. Por supuesto, a todas las personas que nos acompañaron en todas las charlas de la agenda académica. También les comentamos que ya pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, lo encuentran como Analdex Colombia, y allí encontrarán las más de 25 conferencias que tuvimos a lo largo de los 4 días de recorrido logístico online. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Juan Diego Cano García. Nos vemos en los próximos eventos de la asociación. Les deseo un feliz resto de tarde y un feliz puente también a todos. Muchísimas gracias. En TCC seguimos acercando personas, acompañando empresas, trabajando por Colombia. Seguimos cumpliendo. En TCC seguimos acercando personas, acompañando empresas, trabajando por Colombia. Seguimos cumpliendo.